Hola amigos, estamos el día de hoy Rafa en con nuestro Samuel. podcast No. número 6. Mejor Nuestro contigo, mejor podcast número contigo. 6 y No, nos mejor tenemos de contigo, mejor invitada contigo. especial a la bella Paola. Bueno, pues ahora me tocó a mí ser la invitada y les voy a contar mi historia migajera, porque ahora sí fue muy migajera. Pues todo empezó en segundo año de secundaria. Yo a este niño lo conocí, bueno, lo empecé a ubicar en el segundo porque era exnovio de una amiga y él y yo nos llevamos muy mal, o sea, nos caíamos súper mal. Pero acabando el segundo, los dos fuimos reclutados, bueno, llamados para ensayos de escolta, a ver quién quedaba. Entonces desde ahí nos empezamos a llevar porque quedamos los dos y justo de que al lado, o sea, de que juntos. Y a raíz de eso nos empezamos a llevar, llegó tercero y desde ahí nos llevamos. Y él intentó regresar con mi amiga. Vamos a ponerle Mariana. Y entonces esta niña era muy de que no estaba solamente con uno y se iba con otro y con otro y con otro. Entonces le hizo lo mismo, estuvo con él y estuvo de que con otro de nuestro salón porque él no iba en nuestro salón. Y entonces, como a mí ya me había empezado a gustar este niño por cómo era y todo así, como que no, o sea, se me hizo mala onda de ella, de que si tenía la oportunidad de estar con él otra vez, pues ¿por qué le haría eso? Entonces, estos dos niños se alejan y yo me alejo de ella porque para mí ya era incómodo estar con ella porque pues ya me había empezado a gustar él. Entonces él y yo nos fuimos cercanos de septiembre a octubre, que en octubre fue cuando ya empezamos como a ver ya qué más pasaba. Y en todo ese transcurso, como que no, de octubre a diciembre, estuvimos juntos pues muy poco tiempo oficialmente y jamás lo hicimos así de que jamás se supo que tuvimos una relación así bien. Como que todos pensaban de que era de que solo pues, como quedantes, por así decirlo. Y entonces este niño, estando conmigo, o como que hablando y eso, andaba con una y luego se iba con otra y luego con otra y luego con otra. En el transcurso solamente de octubre a diciembre tuvo como 3 o 4 intentos de relación. Entonces en diciembre fue la primera vez que nos dejamos de hablar, que fue del 29 al 3 de enero. Bueno, el 29 de diciembre al 3 de enero. Y él y yo, pues nos dejamos de hablar ese fin de año y me volvió a hablar diciendo que él pensó que yo ya lo odiaba y que me caía de que súper mal y pues la verdad no era así. Y entonces volvimos a hablar como siempre y seguíamos normal hasta que llega febrero. En febrero él y yo teníamos un evento de escoltas fuera de la escuela y teníamos que ensayar para la demostración. Entonces un día antes de ese evento él y yo nos peleamos de que súper mal porque él había estado súper raro desde hacía varios días y entonces ese día, que creo que fue el lunes, las primeras 2 horas teníamos taller y pues íbamos separados. Entonces ese día hubo una plática en la escuela y a mí me tocó entrar primero a esa plática y en el siguiente módulo a él. Entonces él y yo nos peleamos en la plática que yo estuve, luego salí, me lo topé, me vio llorando y se siguió derecho, no fue para hablarme ni nada y todo ese día yo estuve así súper mal por él. Y ella al final, tenía yo examen de historia y me salí antes de entrar para tranquilizarme y poderme concentrar pues en el examen. Y cuando me salgo, me senté en las escaleras del edificio y entonces ahí fue donde me lo encuentro y fue a verme y me pidió perdón por la pelea y todo y nos reconciliamos, por así decirlo. Al día siguiente fuimos a la demostración y todo el día, todo el evento me trató súper mal, fue súper seco, cortante y no, o sea, como si hubiera estado enojado conmigo todavía. Y justamente ahí, como fuera la escolta de la tarde y de la mañana, en la mañana iba en la escolta una de sus exnovias. Entonces como que yo ya había sospechado desde el 14 de febrero, porque ese entonces era 19 o 18, que iban a volver o que estaban como que hablando otra vez. Entonces, cuando fue eso,
yo lo vi todo el día con ella, o a ratitos cada vez que dicho con ella se iba. Entonces cuando regresamos ya no hablamos ni nada, y al día siguiente volvimos a hablar, todo normal, y a los días volvió con ella, pero no duraron creo ni una semana, y luego seguíamos hablando normal, y ya en marzo fue cuando al parecer se nos iba a dar otra vez. Fue por ahí a principios, a lo mejor como del 10 al 13 más o menos, que ya parecía que ahora sí otra vez se nos iba a dar y todo, pero al final no, al final se terminó otra vez yendo con una niña que iba en mi taller y yo le caía mal, entonces ella le dijo que me dejara de hablar a mí, pero pues ella no sabía que él y yo andábamos, o a lo mejor sospechaba porque pues a veces era evidente que estábamos juntos. Y entonces de ahí nos dejamos de hablar como por 2 semanas y llegaron las vacaciones de abril. En esas vacaciones, el día que íbamos a salir, él me mandó mensaje en la noche, ya había terminado con su novia, que literalmente duraron 1 semana y media, y me volvió a hablar diciéndome que me extrañaba, que le dolía mucho no estar conmigo, que me veía mal y no podía verme, pero le daba pena hablarme porque sabía que la había regado. Entonces así me pidió me mandó una Biblia, por así decirlo, pidiéndome perdón, y pues yo lo perdoné, así súper fácil. Y todavía yo le mandé otra Biblia diciéndole de que no, que cómo me iba yo a enojar con él, que era imposible. Y entonces ahí seguimos hablando y estaba todo normal hasta mayo. Pero para esto, en las vacaciones de Semana Santa, la que era mi mejor amiga en ese momento terminó con su novio. Entonces esto es importante. Y llega inicios de mayo, regresamos de vacaciones y esta niña, como ya no tenía novio, se empezó a acercar a mí aún más. Entonces, regresando, pues yo siempre estaba de que con este niño, luego en los recesos, así entre clases, en la entrada, y pues siempre nos íbamos juntos en la salida. Entonces hubo un día, como por el 12 de mayo, que ese día como que él ya días antes había empezado a hablar con esta niña, pero según solamente era por mí, o sea, de que hablaron por mí y hasta ella me enseñó capturas, y solamente hablaban de mí. Pasan los días y ese día, el 12 de mayo, me dice esta niña que este niño, ¿cómo le vamos a poner? Josefa, este niño José. Este niño José le había dicho de pasar de que el receso juntos, pero los 3, y a mí jamás me dijo antes de que pasara el receso juntos. Siempre era de que si pasábamos el receso juntos lo decíamos así, de que en la escuela, si estábamos juntos antes del receso, pues ya nos quedábamos juntos. Y luego, ese día, pues en mi escuela había de que partidos en los recesos, como un mundialito. Y entonces ese día era la final, que eran profes contra tercero G, tercero y algo así era. Entonces vimos el partido y este niño todo el tiempo estuvo así de que diciendo de abrazo y abrazo, pero pues no me abrazaba a mí. Estábamos de que estaba él, yo en medio y ella estaba al lado de mí, pero pues no era así de que abrazo solamente a mí, o sea, como que agarraba y abrazaba más a ella que a mí, como que yo me sentía pues incómoda. Entonces esta niña ya me había dicho que si yo me sentía incómoda con eso, pues le dijera. Y entonces ella, como por su personalidad es muy de que querer llamar la atención con todo, entonces se puso a llorar porque ganaron los profes, porque realmente es algo sin sentido. Entonces luego este niño José la fue de que a consolar todavía, y luego yo me fui, nos fuimos todos a las clases que nos tocaban y justo nos tocó de que los salones juntos, y entonces yo me sentí súper incómoda y excluida por los dos, y ya empecé como a sospechar algo. Y entonces yo llego a educación física, que era con una maestra que era, pues se sabía toda la historia de él y yo siempre le contaba todo, era como, pues yo le decía a mi mamá adoptiva, realmente, porque le contaba todo.
Entonces me senté con ella y le empecé a contar y empecé a llorar. Y cuando se acabó esa clase me tenía que ir al salón de al lado y justo ahí estaba José. Entonces salgo y esta niña me ve llorar y él también, y me empezaron a abrazar, pero pues obviamente era de que más se abrazaban ellos. Y entonces yo entré y ya de ahí ellos se fueron y bueno, no, ella se quedó ahí porque iba en el salón y él se fue. Y ya yo me sentí súper mal toda esa clase y los siguientes 2 módulos. Y ya en la salida yo esperaba hablar con él porque era de que siempre nos íbamos juntos en la salida de la 128 donde íbamos a una farmacia que había, no sé, unos metros adelante. Siempre era de que nos íbamos juntos. Y entonces ahí salgo para esperarlo y llega esta niña y me dice, ¿a quién esperamos? Y le digo, no, pues yo estoy esperando a José, porque siempre nos vamos juntos. Y me dijo, bueno, pues lo esperamos entonces. Y ya llegó y todavía se colaron otras 2 amigas y nos fuimos todos juntos a la farmacia. Llegamos y había un teléfono de esos públicos y esta niña dice, ay, siempre he querido marcar en uno de estos. Entonces ahí va el otro alcahueta a darle una moneda para marcar, estaba viendo a quién marcar y todo, y yo me sentí súper mal y en una esquina de la farmacia estaba un amigo con su novia, y entonces yo me fui y empecé a llorar con su novia así de que me sentía súper mal. Y luego empezó a sonar mi teléfono y era un número desconocido y pues era muy obvio, ¿no? Ellos me estaban marcando desde el teléfono público. Yo no contesté y ya fue donde se dieron cuenta que yo no estaba ahí con ellos. Y ya fueron y todavía el descarado de José me dijo, ¿qué tienes? Es que yo sé que estás así por mí. Y ya luego me fui porque me enojé con ellos súper mal y llegué y le dije a esta niña, es que sabes que sí me está incomodando todo esto. Y ella me dijo, bueno, pues ahorita veo cómo resolvemos y todo, gracias por decirme. Y fue y le dijo, y él todavía, llegamos y él me ha tratado de consolar, de que todavía por mensaje, esta niña le dice esto y él ya no me contestó ni nada y en sus notas ponía de que voy a dar todo por ella, voy a arriesgar todo por ella y todo. Y ya me dejaba hablar, entonces era muy evidente que a él sí le gustaba a ella y pues yo creo que como mejor amiga pues no te vas de que con el que le gusta a tu amiga. Entonces esta niña agarró y esta niña agarró y me dijo, bueno, pues ya yo arreglo. Y ya al final ellos terminaron saliendo porque no tuvimos clases como si este día fue martes, no tuvimos clases hasta el siguiente lunes. Entonces toda esa semana ella estuvo hablando no solo con él, sino también con varios niños, pero en esos días me mandaba mensaje de que estaba en llamada con él y lo tenía registrado normal como José y con muchas letras y de que, le estoy diciendo que te vuelva a hablar y era de que pues, no lo hagas porque me dejó de hablar por ti, como porque tú le pedirías que me vuelva a hablar. Y luego a los minutos subió un estado de la llamada con él, pero ya no era José, ya era Josecito, por así decirlo, ya era de que diminutivo y con corazones y muchas letras. Y le dije, qué rápido le cambiaste el nombre. Y me dijo, pues es que te lo mandé así para que no te sintieras mal. Y ya pasaron los días, llega el lunes, yo el lunes pues me tocaban honores con él y no nos hablábamos y me puse a llorar incluso en los honores. Esta niña todavía agarró y me consoló de que sabía que estaba mal por eso. Y al día siguiente, bueno, ese mismo día, en la noche me dijo que pues se sentía mal por eso, según. Y al siguiente día ya me confesó que sí le gustaba a este niño. Y pues si ese día fue martes, el jueves llegó a la escuela y me dice, ¿te puedo enseñar algo? Y le dije, ajá, y agarra de atrás de ella un ramo de flores morado y me lo enseña. Y pues era de que ya eran novios. Y en todo ese tiempo de mayo hasta que salimos de la secundaria, como que trataba de restregármelo en la cara de que lo que hacían, lo que decían y todo eso, y así yo me la pasé súper mal, pues la verdad me pegó muchísimo porque yo todavía pues lo extrañaba bastante. Y pues por así decirlo fue la historia de que mi mejor amiga se fue con mi ex y pues no acabó solo ahí, o sea sí, pero el último día de clases
pues este amigo con el que estaba en la farmacia se llevaba con él, pero pues también se enojó por él por lo que me hizo. Entonces él fue a hablar con José y este José le confesó que yo lo trataba mejor que ella lo trataba, y que me seguía queriendo, por así decirlo. Y pues ya, para hacerlo ya no extenderme más, así acabó esta historia. Pero pues la verdad sí me humillé bastante. Sí, bastante, la verdad, Paulita. Muchas gracias por acudir a nuestro último episodio del podcast. Gracias por ver. Adiós.